Uno de los problemas que tengo yo con un líder muy talentoso tiene que ver con una cita que tú has hecho de Simón Bolívar que dice: el talento sin probidad es un azote. Bueno, yo hice esa cita el otro día y alguna gente me ha llamado y me preguntó de quién era la frase. Bolívar. Es de Simón Bolívar. Yo simplemente dije talento sin probidad. No dije ni siquiera que era un azote. Sí. Pero eso es de Simón Bolívar. Pero es un azote. Sí, es un azote. ¿Y qué quiere decir que en el Merca cogió todo el mundo? El Merca lo concertó Hipólito. Sí, con Eligio en agricultura. Más bien Eligio en el régimen de Hipólito. Españoles. Y los españoles. Y ese es un proyecto muy a largo plazo que incluía los invernaderos, que incluía los centros de acopio y toda una modernización del mundo rural y comercial al margen de la realidad de los supermercados que va desarrollándose por su cuenta. Y si incluía los cuartos fríos. Era una concepción muy estatista. Mercados, sí, invernaderos y cuartos fríos. Y sí, refrigeración. Bien. Ahora bien, ese gobierno duró 4 años. Y a partir de ahí volvió el PLD. El PLD volvió. El PLD volvió hasta hoy. Y el contrato lo manejaron 2 partidos, 2 burocracias. Y ahí se hizo de todo. Ese es lo Pero que pasa. en el caso, por ejemplo, de los invernaderos. Los invernaderos lo que pasa es que, llegaron al final del juego. O sea, escúchame para que lo ponga ahí. El problema es la doble tributación. La doble tributación, exactamente. La doble tributación. Siempre hay que recordar el caso de un eminente ingeniero dominicano que cuando llegó a un departamento pidió los papeles de los planos de los trabajos que estaban en ejecución. Y el director ejecutivo del departamento, que tenía la vida ahí, le dice: pues yo le traje aquí los que están pendientes, los que no se han contratado. Dice: no, búsqueme los viejos, los que están contratados para terminarlo. Esa noche el hombre, muy preocupado, va a una fuente más o menos conocedora de la cosa y dice: ¿y por qué esta diferencia? Pues yo tengo muchísimos años y lo que llega es pidiéndome tal cosa. Y digo: ¿y por qué te piden tal cosa? Tú sabes bien por qué te piden tal cosa. Y dice: sí, porque bueno, ahí hay para contratar. Entonces eso tipifica al funcionario público. Sí. De manera que cuando llegaron los PLDistas, bueno, había que contratar de nuevo, sencillamente, porque eso era una mina y un contrato parece sin tope. Félix y yo fuimos a un ministro de Obras Públicas a pedir la tradicional remodelación del Estadio Quisqueya, que ya se acercaba la fecha, ¿verdad? Y nos dijo: óigame una cosa, yo lo voy a hacer, pero en términos generales, lo que tú estás diciendo en televisión, te voy a decir las cosas. Primero, yo solamente pago lo que yo contrato. Lo que yo no contrato, yo no lo pago. Y ese mismo ministro después me dijo: y yo no pinto rayitas, yo no pinto rayitas amarillas ni sopleteo túneles. Yo hago obras grandes con Odebrecht. Exactamente. Entonces, en el caso del Merca Santo Domingo, fíjate que a veces se produce un espasmo noticioso sobre el Merca Santo Domingo y se agota. Porque eso no hay quien lo establezca. Le entra. A eso no hay forma de entrarle. Bien, es que hay demasiados actores. Mientras no explote en España con presos, aquí no explota. A manejar. Esto va a explotar ya entonces. Allá, como explotó de Brecht fuera. Sí, explotó. Y en todo el continente. Todo explota. Pero conmovido. Arturo del Tiempo explotó en España, no explotó aquí. En un muelle. Quirino explotó en Estados Unidos, no explotó aquí. Todo explota allá. Sí. Pero fíjate, en el caso de Odebrecht, este era el centro de distribución, esta era la caja de ignición. Ahí distribuían la corriente para todas partes. Y aquí no hay un preso, un condenado, no lo hay. Y en Perú, un país menor en cuanto a contratación, hay varios presidentes presos, mujeres de presidentes presas. Aquí nada, todo callado. Bien. Entonces llegó don
Ramón Alburquerque y Ramírez. Le estamos robando el tiempo. Es así, ¿verdad? Sí, correcto. Y después nos quejamos que no alcanza el tiempo. Yo le proponía, el embajador de Japón, lo invitamos a los sabios en la Z, y él fue con todo el personal de la embajada. Ajá. Y eso fue algo revelador. A una pregunta que nosotros les hicimos sobre qué recomendaba él a República Dominicana, porque Japón puede ser el ejemplo, el espejo a mirarse de República Dominicana. ¿Por qué? Porque Japón tiene 126 millones de habitantes, 377,000 kilómetros cuadrados, como 1.500 islas, islitas pequeñitas, 5 o 6 islas principales, va desde Hokkaido hasta Okinawa, y Japón no tiene absolutamente ningún recurso excepto pesca y seres humanos. Japón es el principal importador de carbón mineral del mundo. Japón es el segundo importador de gas natural licuado. Japón es el segundo importador de petróleo del mundo. Todo eso, porque no tiene nada. Japón es el primer importador de minerales, de hierro, de cobre, ahora es superado por China, porque no tiene ningún tipo de mineral. Japón tiene como 30 volcanes, algunos muy activos, y Japón es, sobre todo, el punto de confluencia de las líneas que salen del gran arco del Pacífico de América, porque América es el único continente que cruza desde el polo norte al polo sur. Es el único. Interesante esto. Y las cordilleras de América son verticales, las cordilleras de Asia y Europa son horizontales. Por eso fue tan fácil que la civilización entre Asia y Europa pudieran vincularse, porque iban horizontal, en un mismo plano de desplazamiento. Por eso el programa de la franja y la ruta de la seda de Xi Jinping. Bueno, Japón es el escenario de los tsunamis, porque al ser el Pacífico, el océano donde hay la mayor cantidad de volcanes emergidos y sumergidos, entonces todos los movimientos telúricos que desplazan inmensas cantidades de aguas oceánicas van a chocar a Japón. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Japón tiene tanto desarrollo? ¿Saben qué respondió el embajador de Japón? Y por eso lo queremos poner como ejemplo a República Dominicana. Él dijo, porque lo más importante no es el coeficiente de inteligencia intelectual, sino el coeficiente de inteligencia emocional, porque en el coeficiente de inteligencia emocional es donde está la disciplina, la organización, la tenacidad, el iniciar las cosas y terminarlas y no cansarse, la paciencia, y es de lo que muchos pueblos carecen, y el nuestro es uno de ellos. Aquí, de como 12 o 13 proyectos que Japón ha querido ayudar a República Dominicana, desde la basura, pasando por el de telecomunicación, pasando por Aglipo, que ha sido vital para la producción de arroz en el Bajo Yuna. Aglipo quiere decir aguacate, limón y el pozo, y entonces es Aglipo 1, Aglipo 2, Aglipo 3. En todo lo hemos quedado mal. En todo, todos los proyectos han fracasado, o han cesado, o han terminado. Hubo un momento, Ramón, que Japón dijo, no le presto más dinero a este Claro. país. Se lo regalo mejor. Claro. Miren, todavía República Dominicana le debe del primer Aglipo que hubo, que eso fue en los años 75, 76, 77, del segundo Aglipo, que me correspondió a mí el honor de ir a Japón y ser invitado especial a firmarlo,
de ese puerto viejo de Asua, que es el almacén de productos blancos derivados del petróleo. Los productos blancos del petróleo se le llama a los gases, a la gasolina, hasta el gasoil. De eso todavía el país que se terminó y se inauguró en el 86 todavía se le debe. Se le debe de todo. El proyecto de ayudándonos en el manejo del vertedero y en el procesamiento de los lixiviados. Lixiviados son las aguas de escorrentía de cualquier promontorio, sea de mineral o sea de basura, que pasa, se percola, se contamina y entonces va y se acumula en algún lugar o se infiltra, entonces esparciendo toda esa carga mortal, tóxica que tiene. Entonces es una palabra que viene del inglés to lixiviate, y se usa mucho en química y en mineralogía. Pero hablamos de que cómo un país puede tener la tendencia a quedarle mal tantas veces, reiteradamente. Entonces tenemos que trabajar eso. Y cuando yo le pregunté al señor embajador, ¿y cómo podemos mejorar esa cosa? Desde luego, él no lo dijo, ni queremos involucrarlo a él en cosas indebidas, como una crítica al país. Él lo hizo como una reflexión de cómo los pueblos que no tienen tales y tales atributos fracasan y cómo otros avanzan. Entonces yo le dije, ¿cómo podemos enfrentar ese déficit de inteligencia emocional en República Dominicana? Dijo el bueno, con la educación, pero del 4% que ustedes tienen, por favor, tomen uno del 4 y dedíquenlo solo a las matemáticas. A las matemáticas y a las ciencias. Si no hay matemática y no hay ciencia, es imposible un pueblo avanzar a la modernidad. Porque ¿qué es todo esto de las nuevas tecnologías que tenemos? Que hasta para entenderlo resulta un poco difícil. Eso es. Y entonces nosotros le hicimos al embajador de Japón la reflexión. Ustedes eran el pueblo que marcaba la ruta en la innovación tecnológica y de un tiempo acá han venido a menos. Y entonces ha surgido China. Entonces le hicimos el comentario, ¿no será porque Estados Unidos en 1972 cometió el error de abandonar los programas de investigación para la concentración de los minerales de tierras raras, que es de donde se sacan los famosos 17 elementos que hacen posible la inteligencia, los equipos de inteligencia artificial? Y dijo él, sí, correcto, nosotros ahora parece que vamos a tener un yacimiento de tierras raras. Pero ¿qué queremos nosotros decir con esto? El país que es tan rico en minerales, como un proyecto especial, el gobierno debería tratar de buscar, si ya sea en Pedernales, donde sea, el país tiene tierras raras. Porque China se ha basado de aquí, en este elemento. China hoy produce el 92% de las tierras raras del mundo. El 92%. Y compra toda la escoria de la mina de bauxita de aquí, que dicen que no es explotable. Pero también compran. Es que ellos las compran para fundente. Hay un producto que se llama fundente, que la gente no lo entiende muy bien, pero que yo para explicarlo a la gente se lo digo, hace el papel de la insulina. La insulina en el cuerpo hace... Quema el azúcar. Sí, no que quema. La insulina hace posible un fenómeno que no podría realizarse a 36 grados, que es la combustión de los azúcares. ¿Por qué? Porque la insulina hace que que un proceso que debería ocurrir a 92 grados centígrados pueda ocurrir a 36 grados.
Y por eso que la gente no puede vivir ni un segundo, ni 5 minutos sin insulina. Porque la insulina es un catalizador que hace posible esa reacción. Y entonces, si no existe, hay problemas. Asimismo, esos minerales que se llevan hacia China, donde quiera que hay altos hornos, los altos hornos es donde, de la siderurgia, donde se toma el mineral, magnetita, taconita, todos los minerales, la limonita, son los minerales de hierro, de donde entonces se extrae el hierro y mediante la adición de coque se produce el acero. Pero bien, para que esa reacción sea posible, hay que echarle silicatos como esos de Pedernales, porque son los que hacen posible, como la insulina, que el proceso que debía ocurrir a 2.600 grados puede ocurrir a 1.300 y sea económico. Otro tema que no se ha tratado aquí es que una de las principales inversiones que tiene China desde hace años es la mina de Maimón de cobre. Eso es del gobierno chino. Sí, correcto. Y yo creo que habemos mucho que tenemos unas accioncitas ahí. Claro, pero eso es una cosa nimia, chiquitita. Chiquitita, y otros minerales además de cobre. Sí, no, pero no importa, esos son chiquititos. Esa es una mina, es un mineral de cobre, de calcopirita fundamentalmente, porque los minerales, los metales se asocian con el azufre, entonces van dando los distintos minerales. Si el azufre se combina con el hierro, eso es pirita. Ese es el oro de tontos que a veces aparece en cristales muy lindos. Si el plomo se asocia con azufre, forma la galena. Pero si esa galena tiene también zinc, se llama pitchblenda. Pero si el azufre se combina con el cobre, entonces se llama, y tiene hierro también, se llama calcopirita, que es uno de los principales minerales de donde se extrae el cobre. Cobre, pero también el cobre viene alojado en su matriz granular, estructural, o algo de oro y de plata. Exacto. El oro no está combinado con ningún otro metal, ni la plata tampoco. Siempre aparece de manera natural, como si fuera un huésped en un hogar, un huésped en esa estructura mineralógica. Entonces, parte del cobre. No, para poder extraer el oro hay que extraer la calcopirita, y si la calcopirita estaba en un 12%, entonces ahí hay una planta para elevarlo a 40 o 50%. ¿Y ese oro y plata en qué por ciento está en el cobre? ¿Puede estar en un 1? No es que esté en el cobre, está asociado por cuestiones de índice de potencial de electricidad. Bien, sí, ese es el tema. Pero lo que tiene ese mineral ahí son 2 gramos, 2.2, 1.7 gramos de oro por tonelada. Y entonces el cobre está alrededor de 2% de mineral. Entonces estábamos hablando de esto, de que el país en estas nuevas relaciones con China debe saber aprovecharla. De esto tendremos que hablar mucho tiempo. Y también yo quería hacer una aclaración sobre esto. El endeudamiento hay que tener cuidado, pero el endeudamiento también tiene que ser explicado a los pueblos. Todos los pueblos pobres y emergentes necesitan endeudarse. Todos, porque si no, ¿de dónde van a sacar el dinero para...? Pero Estados Unidos no es pobre ni emergente. No, pero es el más endeudado de la tierra. Pero no con otra nación. No con otra nación. No con la humanidad. Sí, pero... Estados Unidos está endeudado con la humanidad. Sí, pero no con otra nación. Estados Unidos, lo que pasa es que el Congreso aprueba el presupuesto y el Departamento del Tesoro es responsable de buscar el dinero que aprobó el Congreso. Entonces, el dinero que falta... Igual que aquí. No, el dinero que falta después de los impuestos, entonces el Departamento del Tesoro lo buscaba en la población norteamericana, diciéndole, aquí tengo nota del Tesoro y bono del Tesoro. Y la gente los compraba. Como Estados Unidos se hizo la primera potencia del mundo, entonces ya no solo los norteamericanos, los fondos de pensiones y todo eso compran esas notas y bonos,
sino lo compra el mundo entero. Y algunas naciones como China y otros pueblos, y Rusia también, tuvieron como estrategia comprar para unirse a la economía americana. Ahora, ¿qué quiero decir con el endeudamiento? Si el endeudamiento es a tasas muy bajas y a periodos muy largos y se va a emplear creativamente en proyectos que mañana produzcan dinero para pagar la deuda, es bueno, porque es la forma de usted crecer. Pero si el endeudamiento es a través de bonos, los bonos solo exigen el pago del interés cada año, quedándose el capital intacto para pagarlo cuando se venza. ¿Dónde va a conseguir República Dominicana 5,000, 10,000, 20,000 millones de dólares para pagarlo? Nunca lo va a tener. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo podrá honrarlo emitiendo más bonos soberanos. Y entonces ahí los países caen de deuda externa a deuda eterna y están hipotecados para siempre. El país tiene que cuidarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque si no se cuida, en verdad, que ya, por ejemplo, el 30 al 33% de los recursos frescos tienen que ser destinados al pago de intereses. Y eso, ¿por qué? Porque ya Estados Unidos, al ver que República Dominicana que superó la barrera de la miseria crítica, entonces dejó de hacer préstamos al desarrollo, el BID también, y ya lo que hace son préstamos casi comerciales. Entonces, República Dominicana debe definir los proyectos en los cuales va a invertir todo el dinero que China pueda prestar para el desarrollo, pero ponernos de acuerdo en cuáles van a ser. ¿Por qué? Porque si esta gente quiere prestar de manera blanda, a largo plazo y tasa de interés muy baja, tonto sería el que no lo aproveche. Ellos prestan para tú reenganchar, para tú limpiar deuda vieja. No, China hasta ahora no ha hecho eso. Ni en Venezuela. No, bueno, China ha hipotecado, ha hecho préstamos de pignoración. China y Rusia han hecho eso. Como Venezuela ha ido quedando sola, porque hay un problema también más complejo. ¿Cuál es? El problema de la moneda medio de pago y de intercambio mundial, que Estados Unidos quiere insistir en que sea el dólar, y ya China, Rusia y otros países, ahora se incorpora Irán, porque la sacaron del sistema SWIFT. Entonces, eso implica que hay el esfuerzo de crear una moneda que sea neutra, que ningún país. ¿Cuál es el problema con el dólar? Que Estados Unidos usa el dólar para resolver sus propios problemas internos, hasta para pagar sus guerras. ¿Por qué? Porque como hay que imprimir, cada día se imprimen 660, 670 millones de dólares, cada día. Y entonces, la impresión de todo ese dinero, cada dólar solo cuesta 4 centavos en su impresión, pero cuando se pone en circulación vale 100. ¿Quién se gana los 96 centavos? El que lo imprimió. ¿Quién es que lo imprime? El sistema de la reserva. Entonces, es un regalo que el mundo le hace a Estados Unidos del orden de los cientos de miles de millones de dólares. Entonces, los países poderosos, por ejemplo, China con su yuan, Rusia con el rublo. ¿Y esa es la equivalencia de los famosos inorgánicos de nosotros? Esa emisión que hace Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos desde el 15 de agosto de 1973 rompió en los acuerdos de Bretton Woods, que consistía en que se usaría la moneda, el dólar, pero basado en la premisa de que sería libremente convertible a oro y que a una tasa de $35 la onza. Eso lo mantuvo Estados Unidos hasta el 15 de agosto de 1973, cuando el presidente Richard Nixon, en el discurso ante la Unión, dijo: "The United States will not convert dollar into gold." Estados Unidos ya no convertirá dólar en oro. A propósito de ahí, ayer Kissinger estuvo en China y el presidente le dio las gracias y se publicó
por la asesoría que le dio durante esa época de Nixon. En 1970. La gracia, ¿por qué? 1973 fue cuando cuando Kissinger, de origen alemán, hizo su famoso estudio y se lo entregó al presidente Richard Nixon, diciendo: China tiene 890 millones de habitantes, era lo que tenía para entonces. Y entonces, luego Estados Unidos no puede estar al margen del centro de consumo mayor que tendrá el mundo. Cuando despierte, ese será el mayor mercado. Entonces de allí recomendó que se incorporara China a las Naciones Unidas y a todos sus organismos y por tanto a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. Lo hicieron. Estados Unidos creó el neoliberalismo globalizado con sus saltos tecnológicos, quiso crear el mundo, un solo mercado para sus productos, y para abaratar el costo de la vida dentro de su territorio, sacaba a las empresas para que produjeran barato y llevaran los bienes para que los norteamericanos los consumieran a bajo precio. Ese esquema se globalizó. Ahora Estados Unidos, a través de Trump, dice no quererlo, ha vuelto al nacionalismo patriótico, y entonces China ahora se ha quedado como la jefa de eso. Por eso Xi Jinping debe darle 1000 veces las gracias a Kissinger, porque lo hizo lo que es China hoy. Además de la genialidad de Deng Xiaoping, que en 1973 lanzó aquel lema de una nación, dos sistemas. El Partido Comunista controla China y la economía entonces es de libre mercado para que la iniciativa y la creatividad privada rijan el desarrollo económico de China. Y miren lo que han construido. Ahora, que debe darnos vergüenza a nosotros que China haya logrado todo eso en menos de 40 años y nosotros que saltamos la libertad en 1961 y hoy todavía arrastramos 30-35% de pobreza en una economía que solo el 35% crece de que a un 6.7, mientras el 65% restante, su salario, porque de eso que vive, dice el Banco Mundial que en los últimos 20 años ha caído un 30% en su poder de compra. No hay mayor demostración de que hemos tenido una dirigencia mediocre que esa. Mediocre, corrupta, injusta e incapaz. La dirección política de República Dominicana. Y de eso el PLD, si quiere sentirse orgulloso, que se lo coja todo. Ingeniero, pero con su elocuencia que envidio. ¿Perdón? Con su elocuencia que envidio y admiro y respeto, usted demostró que Estados Unidos es el mayor deudor de la humanidad. Sí, pero cierto. A toda la humanidad. Pero lo que queremos... Los dólares que circulan en El Salvador y en Ecuador como moneda local, ¿tienen capacidad de compra en Estados Unidos? El dólar, sí. No, pero no operan como con la capacidad de compra, están como moneda circulante. Bueno. El dinero que la República Dominicana tiene en sus reservas está en una bodega americana. No, pero por en dólares. ¿Esos dólares operan sobre la economía norteamericana? No, están ahí depositados. Claro, no, pero por eso el pueblo, los grupos que tenían poder económico aquí en República Dominicana, y tú lo has leído más que nadie, porque yo lo he leído de ti. ¿Sabes lo que tú dijiste una vez? Que los dominicanos, desde Juancito Rodríguez y muchos otros, consideraron que el gancho más grande de Trujillo fue crear el peso dominicano en 1947, porque con eso acabó de convertir en una cárcel a la República Dominicana, porque antes de crear el peso, todo el mundo tenía dólares, y si alguien quería irse, se llevaba en un saco lo que tenía y era rico donde fuera. Pero al crearse el peso y tener que entregar los dólares, lo que la gente tenía entonces era peso. ¿Dónde diablo iba a ir si Trujillo no se lo dejaba sacar? Él tampoco lo dejaba salir. Yo no recuerdo dónde yo dije eso, he dicho muchísimas cosas en la vida. No, pero sí, yo le Pero usted lo dijo mejor que yo. Sí, no, bueno, yo dije lo que se me ocurrió en términos de nutriéndome en lo que tú siempre has escrito eso. Porque tú, cuando fragua y cuando estaban ustedes en la UAS, yo estaba empezando la secundaria, pero yo leía mucho de las cosas que ustedes escribían
y el porqué del atraso económico de República Dominicana. Hay muchas cosas que tú has escrito que ni te acuerdas y que espero que si lo ves escrito digas sí, yo lo hice. Mire, ingeniero, he escuchado una persona decir que una de las caras ocultas contra el narcotráfico, de la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico y el lavado, no es tanto contra el hecho en sí, sino una forma de restringir o controlar lo que es la circulación de dólares fuera de su territorio. No, ¿Tiene asidero lo eso? que pasa es que el narcotráfico ha tenido 4 etapas muy claramente definidas. Primero estaba la persecución del consumidor y luego se dieron cuenta que eran infelices, que lo que necesitaban era un hospital. Luego vinieron y persiguieron al que la vendía en las ciudades. Y luego se dieron cuenta que eso era inútil si no agarraban al mayorista. Luego vinieron y detrás del mayorista y también terminaron dándose cuenta que el mayorista no podría operar si le controlaban el dinero. Entonces en Estados Unidos había moneda de $10,000 y de $5,000 y de $2,000. Y por eso decidieron reducirla a la que la mayor sea de $100 y entonces a forzar prácticamente a que desaparezca de la circulación el dinero fiduciario para que lo que circule sea el dinero plástico, el dinero que deja testimonio, el dinero que evidencia al que lo usa. Porque los estados no pueden seguir, no hay dinero sucio. Porque el dinero es un documento que incluso el Estado obliga a quien lo reciba que lo acepte. Lo que es sucio es quien lo use. Entonces a ese es que hay que perder. Ojalá vinieran aquí todos los dólares del mundo y los dineros del mundo, porque serían cheques al portador que beneficiarían nuestra economía. Lo que no queremos es a los delincuentes. Usted dice que son 4 etapas que ha tenido el Sí, narco. claro. Son 6. Bueno, son 6, por ejemplo, Florian, el mexicano cibaeño, Arturo del Tiempo, Quirino, Figueroa Agosto, y los que están ahora. No, y 6. Otros dominicanos que están metidos ahí arriba, como los que Domínguez 6. Brito le demostró. Pero hay una etapa que se le olvidó, el consumidor. No, ese fue el primero que Ese fue el primero que dijo. El consumidor que se protección dieron cuenta estatal. que ese era un enfermo. Ahí fue que lo separaron del consumidor. Pero mientras no extingan el consumidor, ¿habrá negocio? No, mientras no Oye, extinga. porque la droga se produjo en los Mire, Andes ingeniero. desde siempre. No, pero ¿Y es ahora que tiene mercado? Pero no las drogas, no las drogas, no. La coca, por ejemplo, es milenaria, pero hasta que en Alemania en 1752 se enviaron 70 toneladas de hoja de coca para que la procesaran y le sacaran el principio activo, y allí fue que se descubrió el clorhidrato de cocaína. Bien. La cocaína, no se descubrió para que fuera consumido como droga, sino era el anestésico local principal. Los anestésicos, el primero fue el éter, luego el cloroformo, Y luego la morfina. y luego la morfina, y luego entonces vinieron los anestésicos locales. Por eso es que todos los anestésicos para sacarle un diente un momentico, yo creo que los miércoles es el día que usted tiene que venir, porque ya me habló de insulina y me habló de anestésico. Mañana con el doctor Hanna, Ramón Albuquerque. Gracias, Ramón. Okay.